En el restaurante mi hermana dijo, Rachel busca otra mesa, esta es para la familia, no para chicas adoptadas. Todos rieron. El camarero me entregó una cuenta de 3.270. Los pagué. Luego oí un momento. El vaso de agua se cayó al suelo justo cuando Darlene se levantó de la mesa. El cristal se rompió en mil pedazos y instintivamente me agaché para recogerlos con una servilleta. Alrededor de nuestra mesa había 24 personas, familiares, amigos de Beverly y compañeros de trabajo de Howard. Todos estaban celebrando el 50º cumpleaños de mi madre adoptiva en el restaurante Maple and Sage, donde nunca había estado antes. Demasiado caro para alguien como yo. Rachel, la voz de Darlene, resonó sobre mi cabeza, fuerte y brusca. Busca otra mesa. Esta es para la familia, no para las chicas adoptadas. Me quedé paralizada con la servilleta en la mano, sintiendo cómo se me iba la sangre de la cara. Se hizo el silencio durante un breve segundo y luego alguien se echó a reír, al principio en voz baja como para comprobar la reacción de los demás y luego más fuerte. La tía Marlene se rió, tapándose la boca con la mano, y su marido Dale sonrió a su copa de vino. Colton no apartó la vista del teléfono, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Beverly me miró con ligero reproche, como si yo fuera la culpable de lo que Darlene acababa de decir. Su amiga Lindsay se rió nerviosamente, tratando de aliviar la tensión. Darlene, no seas tan cruel, murmuró alguien desde el otro extremo de la mesa, pero no había verdadera indignación en su voz, más bien alegría, como si se tratara de una broma acertada. Me enderecé lentamente, sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. Los fragmentos de cristal crujían bajo mis zapatos baratos, comprados en las rebajas del año pasado. El camarero se acercó a mí con una pequeña carpeta de cuero en las manos y me la entregó a mí, aunque Howard estaba sentado en el asiento principal. La cuenta, señora, dijo en voz baja, con una cortesía profesional que no admitía réplica. Abrí la carpeta mecánicamente, sin ser del todo consciente de lo que estaba pasando. $3.270 por una cena para 24 personas, por el vino que no bebí, por los filetes que no comí, porque pedí la ensalada más barata del menú, por postres y aperitivos que ni siquiera probé. Había trabajado como camarera en Bernie's Diner durante el último año y medio y había ahorrado cada centavo posible. El alquiler de la vivienda para la familia, los servicios públicos, los alimentos, todo eso se cubría en parte con mi salario. El dinero de la tarjeta era todo lo que había podido ahorrar en los últimos 6 meses. Cada turno, cada propina, cada noche agotadora. Saqué la tarjeta de mi gastada cartera sin mirar a nadie a los ojos. Me temblaban tanto las manos que apenas pude entregársela al camarero. Cogió la tarjeta y se dirigió a la barra. Alrededor de la mesa, las conversaciones se reanudaron como si nada hubiera pasado. Darlene se reía de algo que le había dicho Colton, echándose el pelo hacia atrás con su gesto habitual. Beverly le contaba a Lindsay sobre su nuevo puesto de trabajo, sonriendo con esa sonrisa perfecta que siempre usaba en público. Howard cortaba su filete metódicamente, sin levantar la vista, como si yo fuera invisible. Un momento, por favor, se oyó una voz masculina a un lado, un poco ronca pero firme. Me giré. Junto a nuestra mesa había un hombre de unos 45 años, con vaqueros descoloridos y una camisa a cuadros con las mangas remangadas. Tenía el rostro arrugado, con profundas arrugas alrededor de los ojos y el pelo ligeramente canoso en las sienes. Miró a la familia con una expresión extraña, no de ira ni de indignación, sino más bien de profunda tristeza que era difícil no notar. Así no se educa a los niños, dijo con calma, pero lo suficientemente alto como para que todos en la mesa lo oyeran.
Howard levantó bruscamente la cabeza, dejando a un lado el cuchillo y el tenedor. Disculpe, ¿quién es usted? Su voz era fría y seca, con el tono que utilizaba con los vendedores del concesionario cuando quería poner a alguien en su sitio. No es asunto suyo quién soy, respondió el hombre sin agresividad, pero lo que acaba de hacerle a esta chica es cruel e injusto. Ella ha pagado su cena con todo su dinero y usted la ha humillado en público. Darlene hizo una mueca y apartó la silla con tanta brusquedad que ésta chirrió contra el suelo. No se meta en asuntos ajenos. Esta es nuestra familia y usted no entiende la situación. ¿Familia? El hombre me miró lentamente y vi algo extraño en sus ojos, algo parecido al dolor. Luego volvió a mirar a Darlene. Una familia no se comporta así. Una verdadera familia no humilla, no explota, no obliga a los niños a dar lo último que tienen. Colton finalmente se apartó del teléfono y se levantó de su asiento, enderezándose en toda su estatura. Escúchame, amigo, vete de aquí antes de que llamemos a seguridad. En serio, esto no es asunto tuyo. La tía Marlene le susurró algo a su marido y él asintió con la cabeza, mirando al desconocido con recelo. Beverly cruzó los brazos sobre el pecho y su rostro se volvió impasible. El camarero regresó con mi tarjeta y la cuenta. Las cogí mecánicamente sin apartar la mirada del desconocido. Había algo en su rostro que me resultaba extrañamente familiar, pero no lograba entender qué era. Quizás la forma de sus ojos o la expresión de su boca. Me voy, dijo el hombre en voz baja, levantando las manos en un gesto de reconciliación. Pero recuerden, lo que le están haciendo a esta chica les volverá algún día. La injusticia siempre tiene un precio. Me saludó con la cabeza una vez más, deteniendo la mirada un segundo más de lo habitual, y se dirigió hacia la salida con un paso lento y algo cansado. Me quedé allí de pie, con la tarjeta en la mano, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia mí, como si yo fuera la culpable de aquella escena. «Qué tipo más raro», murmuró la tía Marlene, sacudiendo la cabeza. «¿De dónde salen estas personas?» «Probablemente esté borracho», añadió Dale, esquivando la culpa. «No le hagas caso». «Rachel, siéntate», dijo Beverly con cansancio, masajeándose las sienes. «No montes más escenas. Hoy es mi día y ya lo has estropeado bastante». No me senté. Simplemente me di la vuelta y me dirigí a la salida, esquivando a los camareros con sus bandejas. Nadie me detuvo, nadie me llamó. Solo Darlene se rió demasiado fuerte a mis espaldas. En la calle hacía fresco, el viento traía olor a lluvia. Caminé hacia la parada de autobús, abrazándome a mí misma con los brazos, tratando de entrar en calor. Me senté en un banco y saqué el teléfono para comprobar el saldo de la tarjeta. $12.38. Todo lo que me quedaba hasta el próximo sueldo dentro de una semana. Los recuerdos se arremolinaban en mi cabeza como una vieja película en bucle. Tenía 4 años cuando me adoptaron. Apenas recordaba nada de mi vida anterior, solo imágenes fragmentadas. Una mujer de cabello oscuro que me cantaba una canción antes de dormir, el olor de las flores, unas manos cálidas que me acariciaban la cabeza. La trabajadora social me dijo que mi madre había muerto en un accidente de coche y que no quedaba nadie más. Beverly y Howard parecían buenos cuando los vi por primera vez. Sonreían y hablaban con cariño. Darlene tenía 9 años entonces y Colton 12. Ellos también me sonreían, jugaban conmigo y me enseñaban sus juguetes. Los primeros años fueron felices, o al menos eso creía yo. Pero en algún momento, después de cumplir los 8 años, algo cambió. Beverly empezó a pedirme que la ayudara con las tareas domésticas. Al principio eran cosas sin importancia: recoger la mesa después de cenar, lavar los platos, guardar los juguetes. Luego cosas más importantes. A los 12 años ya preparaba la cena para toda la familia. Lavaba y planchaba las camisas de Howard para el trabajo
y limpiaba toda la casa los sábados. Darlene y Colton no hacían nada. Cuando preguntaba por qué no ayudaban, Beverly respondía: tienen sus propias cosas, estudios, amigos, actividades extraescolares. Ya lo entiendes, Rachel. Son nuestros hijos biológicos, necesitan centrarse en su futuro. Lo entendía, siempre lo entendía, o intentaba entenderlo. Después del instituto quería ir a la universidad. Incluso solicité una beca, pero Howard dijo que no había dinero para pagar los estudios, ni siquiera para la universidad pública. Mejor búscate un trabajo y ayuda a la familia. Luego quizá puedas ir a estudiar, me dijo sin apartar la vista de la televisión. Encontré un trabajo de camarera en Bernie's Diner, una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad donde servían desayunos y hamburguesas. Pagaban $8 la hora más propinas. Todo el dinero iba a parar a Beverly, para el alquiler, la comida, las facturas. Decía cada vez que le llevaba mi sueldo. No discutía porque no sabía que se podía discutir. Darlene siempre fue la más cruel. Le gustaba recordarme que yo no era real, que me habían acogido por lástima porque Beverly quería otra niña después de tener 2 hijos, que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. Colton simplemente me ignoraba como si fuera parte del mobiliario. Howard rara vez me hablaba, solo cuando tenía que darme una orden o hacerme una observación. El autobús llegó con un estruendo y subí, pagando el billete con monedas pequeñas. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que pasaban rápidamente, absorta en mis pensamientos. Casi me pasó de parada. La casa estaba a oscuras cuando entré. Todos dormían o fingían dormir. Subí en silencio tratando de no hacer crujir las escaleras hasta mi habitación, la más pequeña de la casa, que antes era un trastero. Apenas cabían una cama estrecha y una mesita que encontré en una venta. Me senté en la cama sin encender la luz, saqué la cartera y extraje la tarjeta, la miré a la luz del teléfono, comprobé el saldo una vez más como si los números pudieran haber cambiado en los últimos 15 minutos. $12.38. Las lágrimas comenzaron a fluir por sí solas, en silencio y sin que nadie lo notara. No sollocé, no lloré, simplemente me senté y lloré en silencio, escondiendo mi rostro entre las manos. Una sensación de absoluta impotencia me invadió como una ola fría. La puerta de mi habitación crujió. Levanté la cabeza, secándome rápidamente la cara con la manga. En la puerta estaba Beverly, con una bata de seda beige, con una expresión de ligero cansancio e irritación en el rostro. Espero que hayas aprendido la lección, Rachel, dijo tranquilamente, cruzando los brazos sobre el pecho. No se avergüenza a la familia en público. Lo que ha pasado hoy ha sido inaceptable. Darlene solo bromeaba y tú lo has convertido en un problema con tu reacción. No respondí, solo la miré, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Beverly se quedó un momento más, esperando, supongo, una disculpa. Al no obtenerla, se dio la vuelta y se marchó, con sus zapatillas rozando silenciosamente el suelo. La puerta se cerró con un suave clic de la cerradura. Me tumbé en la cama sin quitarme la ropa y me quedé mirando al techo. No podía quitarme de la cabeza el rostro de aquel desconocido del restaurante. ¿Quién era? ¿Por qué se había entrometido? ¿Y por qué sus palabras, una familia no se comporta así, me dolían más que todo lo que Darlene me había dicho en los últimos años? Fuera, el viento aullaba sacudiendo las ramas del viejo roble. Cerré los ojos, pero tardé mucho en conciliar el sueño. Pasé toda la noche dándole vueltas a lo que había pasado esa noche, tratando de entender qué había sucedido y por qué me costaba tanto respirar. Capítulo 2. La huida y los primeros pasos. Los días siguientes se convirtieron en un auténtico infierno. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para todos antes de que Howard se fuera al trabajo.
Comía en silencio leyendo las noticias en su tableta y solo levantó la vista una vez cuando le puse el plato de huevos revueltos delante. ¿Entiendes que tienes que trabajar para ganar el dinero que gastaste en la cena?, dijo sin emoción, como si estuviera hablando del tiempo. A partir de hoy, limpiarás toda la casa todos los días, no una vez a la semana, sino todos los días, y prepararás las comidas para toda la semana. El domingo, para que Beverly no tenga que preocuparse por la comida después del trabajo. Estaba de pie junto a la cocina, apretando en mi mano la espátula para dar la vuelta a los panqueques. Pero tengo trabajo, dije en voz baja. No voy a tener tiempo para todo. ¿Tendrás tiempo?, me interrumpió. Si realmente te esfuerzas, los demás niños ayudan a sus padres. Tú no eres una excepción. Los demás niños. Colton lavaron los platos por última vez hace 5 años, y eso porque Beverly amenazó con quitarle la PlayStation. Darling nunca tocó la aspiradora, ni siquiera cuando su habitación parecía un campo de batalla después de una fiesta. Beverly entró en la cocina con su traje de negocios, tomó el café que yo había preparado y saludó a Howard con un gesto. He hablado con Darlene, dijo sin mirarme, y tiene un montón de ropa que lavar. A mano, la lavadora estropea la tela de sus prendas. Son demasiado delicadas. ¿A mano? No pude evitar decirlo. Pero eso llevará horas. Entonces empezarás a levantarte más temprano. Beverly sorbió su café. Y Rachel, por favor, sin dramas. No te pedimos nada extraordinario. Solo que seas una miembro más responsable de esta familia. Salió, dejándome de pie junto a la cocina, con la sensación de que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Ese día en el trabajo apenas pude mantenerme en pie. Marcy, mi compañera y mejor amiga, se dio cuenta de mi estado inmediatamente. Llevaba 3 años trabajando en Bernie's Diner, conocía a todos los clientes habituales y era capaz de llevar 4 platos a la vez sin derramar ni una gota. «Tienes muy mal aspecto», me dijo durante el descanso mientras estábamos sentadas en la barra con unas tazas de café. «¿Qué ha pasado?», le conté lo de la cena, lo de la cuenta, de las palabras de Darlene. Marcy escuchó y su rostro se ensombreció con cada frase. «¡Qué mierda, Rachel!», sacudió la cabeza. «Tu familia es simplemente... ni siquiera sé qué decir. Dicen que tengo que devolver ese dinero». Miré fijamente mi café. Limpieza diaria, cocina, lavado a mano. ¿Y ellos qué? ¿Tienen las manos secas? Marcy se levantó de la silla. «Darlene tiene manos, ¿no? ¿Y tu hermano también?» «Tienen sus propias cosas que hacer», repetí automáticamente la frase que había escuchado 1000 veces. Marcy quería responder algo, pero en ese momento entró el gerente y tuvimos que volver al trabajo. El resto del turno trabajé en piloto automático, sonriendo a los clientes, tomando pedidos, sirviendo platos, pero mi cabeza estaba ocupada con otras cosas. Cuando terminó el turno, a las 9 de la noche, salí por la puerta trasera, como siempre, y me quedé paralizada. Junto a los contenedores de basura, apoyado en un viejo Honda Civic, estaba el mismo hombre del restaurante, con los mismos vaqueros, con la misma camisa a cuadros. Cuando me vio, se enderezó. «Rachel», dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me hizo estremecer. Demasiado familiar, demasiado personal. «¿Quién es usted?». Me detuve a unos metros de él, lista para huir en cualquier momento. «¿Qué quiere?». «Llamaré a la policía si no me deja en paz». «Me llamo Waylon Treadwell», dijo tranquilamente, levantando las manos como si se rindiera. «Y sé que suena descabellado, pero soy tu padre biológico». El mundo pareció detenerse por un momento. Me quedé mirándolo sin entender si había oído bien. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. «Tu madre se llamaba Carrie Treadwell», dijo despacio, con cuidado,
como si temiera asustarme. Ibas de camino a casa de tu abuela, tenías 4 años. El 15 de marzo de 2011, yo dormía en el asiento trasero porque acababa de regresar de un largo viaje. Soy camionero. Carrie conducía. Había hielo en la carretera. Un camión que venía en sentido contrario no pudo tomar la curva. Se cayó y tragó saliva. Vi cómo le temblaba la mandíbula. Kerry murió en el acto. Tú sobreviviste. Yo salí del amasijo de metal con varias costillas rotas, pero los servicios sociales decidieron que yo era el que conducía, que me quedé dormido al volante y causé el accidente. Había testigos, pero sus declaraciones eran confusas. Me acusaron de negligencia criminal y me quitaron la patria potestad. Te entregaron a una familia de acogida y ni siquiera me permitieron verte. Eso es mentira, de un paso atrás. Mi madre murió, eso es cierto, pero me dijeron que mi padre no estaba, que estaba sola, porque es más fácil así. Su voz se llenó de amargura. Deshacerse del padre, que supuestamente era culpable de la muerte de la madre. Durante años litigué, intenté demostrar la verdad, pero los documentos, el sistema, no está del lado de los que son como yo. Lo perdí todo, el trabajo, la casa, a ti. Sacó de su bolsillo una cartera gastada y sacó una fotografía, me la tendió. No la cogí y él la dejó en el capó del coche a mi lado. Mírala, por favor. Me acerqué lentamente y cogí la fotografía. En ella aparecía una mujer de cabello oscuro y grandes ojos marrones que sostenía en brazos a una niña pequeña. La niña sonreía, sosteniendo un osito de peluche. Junto a ella había un hombre más joven, sin canas, pero con los mismos rasgos faciales que el desconocido que tenía delante. Algo hizo clic en mi cabeza. Ese osito, yo tenía uno igual, gris, con un solo ojo. Lo recordaba vagamente como a través del agua. Beverly lo tiró cuando yo tenía 6 años, diciendo que era demasiado mayor para los juguetes. Eso no es una prueba. Le devolví la foto. Podría haber encontrado cualquier foto. Es un fraude. ¿Quieres dinero? No tengo. No quiero dinero, dijo cogiendo la foto y guardándola cuidadosamente en la cartera. Solo quiero que sepas la verdad. Te he buscado durante 16 años, Rachel. 16 años. Por fin te encontré gracias a una base de datos de adopciones. Una trabajadora social me ayudó. Vi cómo te trataban en ese restaurante y no solo allí. Me has estado siguiendo. La indignación se mezcló con el miedo. Quería asegurarme de que estabas bien antes de acercarme. Parecía cansado, pero después de lo que vi, no te mereces esta vida. No sabes nada de mi vida. Sé más de lo que crees. Me di la vuelta bruscamente, dispuesta a marcharme, pero él me llamó. Rachel, por favor, no te pido que me creas ahora, solo toma mi número, piénsalo. Compruébalo si quieres. Haré la prueba de ADN que quieras. Pero tienes que saber la verdad. No me di la vuelta. Seguí caminando hacia la parada del autobús. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pasos. Al día siguiente, Marcy se me acercó durante el almuerzo con un pequeño papel en la mano. El tipo del aparcamiento me dio esto ayer para ti, dijo tendiéndome el papel. Dijo que no lo habías cogido. ¿Quién es, por cierto? En el papel había un número de teléfono y una breve frase. Cuando estés lista para hablar, Waylon. Dice que es mi padre, dije en voz baja mirando los números. Marcy se sentó a mi lado, olvidándose del plato que tenía que llevar. ¿En serio? ¿Y le crees? No lo sé, doblé el papelito. Suena descabellado, pero él sabía lo del accidente, la fecha, y me enseñó fotos. ¿Y si dice la verdad? Marcy se inclinó hacia mí. Rachel, tu familia es un desastre. Trabajas como una esclava, les das todo tu dinero, te humillan. Quizás sea una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Me reí, pero sin alegría. ¿Para que resulte que un desconocido es realmente mi padre? ¿Y luego qué? ¿Simplemente me voy a ir a vivir con él?
Es absurdo. ¿Y qué tiene de absurdo? Marcy me tomó de la mano. Eres mayor de edad, puedes hacer lo que quieras. Y si existe la posibilidad de que tengas una familia de verdad en algún lugar, quería rebatirla, pero de repente no encontré las palabras. Esa noche hubo otra pelea en casa. Darlene entró en mi habitación sin llamar mientras yo intentaba hacer los deberes de un curso online gratuito. Rachel, necesito dinero, dijo apoyándose en el marco de la puerta. No tengo dinero, Darlene. No puedo creer que seas tan tacaña, dijo, poniendo los ojos en blanco. Necesito $400 para un teléfono nuevo. El mío se ha roto. ¿$400? Me giré. No tengo nada. Lo gasté todo en esa cena. Pues pide un préstamo en el trabajo o algo así, dijo Darlene haciendo un gesto con la mano. ¿Trabajas? Debes tener dinero. Darlene, no puedo. ¿No puedes o no quieres? Su voz se volvió áspera. Siempre eres así, egoísta. Mamá tenía razón sobre ti. ¿Qué decía? Me levanté de la mesa. Que te acogimos por lástima, que deberías estar agradecida, y en cambio siempre estás quejándote y lamentándote. Algo dentro de mí finalmente se rompió. No me he quejado ni una sola vez, mi voz temblaba. He hecho todo lo que me habéis pedido, he limpiado, cocinado, lavado, os he dado dinero. ¿Y qué he recibido a cambio? Me habéis humillado delante de todos en el restaurante. Me habéis obligado a pagar la cena con todos mis ahorros. Y ahora me piden aún más. Vaya, mírenla, Darlene se rió. Por fin ha decidido defenderse. Qué bonito. Pero eso no cambia nada, Rachel. Nadie te necesita. Somos la única familia que tienes. Salió dando un portazo. Me quedé en medio de la habitación, temblando de ira y de algo más. La comprensión. Marcy tenía razón. Esto no es una familia, es una prisión. Y yo misma he permitido que me mantengan aquí. Saqué el papel con el número de Waylon del bolsillo. Lo miré durante un buen rato antes de escribir un mensaje. ¿Podemos vernos? Necesito respuestas. La respuesta llegó 2 minutos después. Mañana, dime dónde y cuándo. Me senté en la cama apretando el teléfono entre las manos y por primera vez en muchos años sentí algo parecido a la esperanza, pequeña, temblorosa, pero real. Quedamos en Riverside Park al día siguiente a las 3 de la tarde. Me tomé el día libre en el trabajo diciéndole a mi jefe que no me encontraba bien. No era cierto, pero no podía esperar hasta la noche. Las preguntas me quemaban por dentro toda la noche. Waylon estaba sentado en un banco junto al lago, alimentando a los patos con trozos de pan de una bolsa de papel. Cuando me vio, se levantó, pero no se acercó, esperando a que yo me acercara. Gracias por venir, dijo simplemente. Me senté en el extremo opuesto del banco, dejando la máxima distancia posible entre nosotros. Me quedé en silencio sin saber por dónde empezar. Waylon pareció darse cuenta. He traído más fotos, dijo sacando de su chaqueta un sobre viejo, amarillento por el paso del tiempo. Si quieres verlas, cogí el sobre sintiendo cómo me temblaban los dedos. Dentro había unas 15 fotos. En la primera, la misma mujer de cabello oscuro estaba de pie junto a una pequeña casa con una mano en el vientre, embarazada. Sonreía. En la siguiente sostenía a un bebé envuelto en una manta rosa. Luego una foto en la que una niña pequeña de unos 2 años sentada sobre los hombros de Waylon. Él era más joven y sonreía ampliamente. Otra más, un cumpleaños, una tarta con 3 velas, la misma niña estirando los brazos hacia él. «Es tu tercer cumpleaños», dijo Waylon señalando la foto. «Lo celebramos en casa porque te daban miedo los payasos y Carrie no quería asustarte». Lo miré. «Todavía me dan miedo los payasos». Él sonrió levemente. «Lo sé. Recuerdo el día que te llevamos al circo. Gritabas tanto que tuvimos que irnos a los 5 minutos. El detalle era demasiado concreto, demasiado real.
Beverly nunca me había contado nada sobre mi primera infancia, salvo frases generales sobre circunstancias difíciles y una pérdida trágica. Cuéntamelo todo, dije, sin apartar la vista de las fotos. Desde el principio. Waylon respiró hondo mientras miraba el agua. Carrie y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años. Ella trabajaba en una cafetería en la carretera y yo hacía viajes por todo el país. Era camionero. Me enamoré de ella a primera vista. Nos casamos un año después y tú naciste 2 años más tarde. El día más feliz de mi vida. Se cayó apretando el borde del banco. Trabajaba mucho, viajes largos, a veces de 2 semanas. Carrie se quedaba en casa contigo, a veces le resultaba difícil, pero nunca se quejaba. Decía que eras su pequeño sol. El 15 de marzo de 2011 volví de un viaje por la noche. Teníamos que ir a pasar el fin de semana a casa de la madre de Carrie, que vivía en el estado vecino. Dormía en el asiento trasero del coche porque llevaba casi un día sin dormir. Carrie conducía, la carretera estaba helada, aunque el pronóstico prometía tiempo despejado. Su voz se quebró. Un camión se salió de la carretera y chocó contra nosotros. Me desperté con el impacto. Carrie no sobrevivió, murió en el acto. Tú estabas en el asiento trasero, en tu sillita, llorando, pero viva. Te saqué del coche hasta que llegó la ambulancia. Tenía las costillas rotas, una conmoción cerebral y cortes, pero tú eras lo más importante. Se secó los ojos con la mano. Luego comenzó la investigación. Los testigos dijeron que vieron cómo nuestro coche se desviaba antes del accidente. Decidieron que el conductor se había quedado dormido al volante. Intenté explicar que yo no conducía, pero el informe policial me señalaba como conductor. Carrie ya no podía confirmar nada y yo estaba en tal estado que no podía explicarme con claridad. Los servicios sociales decidieron que era un padre peligroso, que mi negligencia había causado la muerte de mi esposa. Me quitaron la patria potestad temporalmente y luego para siempre. Te llevaron a un orfanato y de allí a Carmichael. ¿Por qué no luchaste?, le pregunté, sintiendo cómo la ira se mezclaba con otra cosa, quizás con pena. Luché, me miró. 16 años. Contraté a los abogados que pude permitirme, pero el sistema no está del lado de los que son como yo, la clase trabajadora, sin educación superior, sin dinero para abogados caros. Cerraron el caso, ni siquiera me permitieron saber dónde estabas. Perdí mi trabajo, mi casa, todo, pero no dejé de buscar. Hace un año encontré a una trabajadora social que accedió a ayudarme por una pequeña cantidad. Me dio la dirección de los Carmichael. Llegué aquí hace 3 meses. Observé. Quería asegurarme de que estabas a salvo antes de aparecer. ¿Y qué viste? Vi a una chica que trabaja hasta el agotamiento, que da todo su dinero a personas que se hacen llamar familia, pero que no la tratan como a una más. Vi cómo te humillaban en ese restaurante y tú lo aceptabas en silencio, y comprendí que no podía esperar más. Miré su rostro buscando señales de mentira, pero solo vi sinceridad y dolor. ¿Cómo puedo creerte?, susurré. Hagamos una prueba de ADN, respondió de inmediato. Hoy mismo hay laboratorios que dan el resultado en 3 días. Yo lo pagaré todo. Si resulta que miento, no volverás a verme nunca más. Pero si es verdad, ¿qué pasa? Entonces tú decidirás qué hacer. No te obligaré a nada, solo quiero que sepas la verdad. Hicimos la prueba ese mismo día. El procedimiento fue sencillo: un frotis de la mejilla, firmar los papeles, pagar. Waylon pagó $250 por el análisis urgente. Los resultados estarían listos en 3 días laborables. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No les conté a los Carmichael sobre la cita, seguí viviendo como antes. Limpiaba, cocinaba, trabajaba, pero algo había cambiado en mi interior. Empecé a notar cosas que antes me parecían normales.
como que Beverly nunca me preguntaba cómo me había ido el día, como que Howard solo me hablaba para darme órdenes, como Darlene podía hablar de sí misma durante horas, pero cuando yo intentaba contar algo, me interrumpía al cabo de un minuto, como Colton ni siquiera sabía dónde trabajaba. Y también noté algo más. Waylon empezó a recabar información. No me lo dijo abiertamente, pero vi cómo hablaba con los vecinos de los Carmichael, uno de ellos, el señor Garrison, un anciano jubilado que vivía al otro lado de la calle, me hizo un gesto extraño con la cabeza una mañana. Más tarde, Waylon me dijo que Garrison había confirmado que siempre me veía sacar la basura, limpiar el jardín y lavar los coches de la familia, y nunca a otros niños. Waylon me pidió permiso para revisar mis extractos bancarios. Acepté. Los extractos mostraban una imagen clara. Cada uno de mis salarios se ingresaba en la cuenta de Beverly al día siguiente de recibirlo, hasta el último centavo. Marcy también accedió a testificar si fuera necesario. Le contó a Waylon cómo llegaba cansada al trabajo, cómo hablaba de las interminables tareas domésticas, cómo nunca tenía dinero, ni siquiera para un café. 4 días después llegaron los resultados de la prueba de ADN. Waylon me entregó personalmente el sobre del laboratorio. Nos volvimos a encontrar en el parque. Ábrelo tú mismo, le pedí, temiendo mirar. Rompió el sobre, sacó el papel y lo leyó. Me miró. 99.97%, dijo con voz temblorosa. Soy tu padre, Rachel. Cogí el papel y lo leí yo misma. Los números no mentían. Waylon Treadwell era mi padre biológico con una probabilidad del 99%. Algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo encajó en su sitio. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora quiero recuperarte, dijo con firmeza. No físicamente, ya eres adulta, pero sí legalmente. Quiero demandar a los Carmichael por abuso y explotación. Quiero que respondan por lo que te hicieron. Eso no cambiará nada, negué con la cabeza. Tengo 18 años. Ya no soy menor de edad. Pero la explotación duró años y hay pruebas. He encontrado un abogado dispuesto a llevar el caso. Gratis, si ganamos. Quería rechazar la oferta. Temía el escándalo, el juicio, la publicidad. Pero entonces recordé la cara de Darlene en el restaurante, sus palabras, las risas de los invitados, y acepté. El juicio se fijó para dentro de 3 semanas. Los Carmichael recibieron la citación y entraron en pánico. Beverly me llamó decenas de veces, pero no contesté el teléfono. Darlene me enviaba mensajes acusándome de traición. Howard vino al café y exigió una explicación. El gerente le pidió que se marchara. El día del juicio llegó en una fría mañana de noviembre. La jueza Glena Ortega, una mujer de unos 60 años con rostro severo, escuchó las declaraciones iniciales. El abogado de Waylon, un joven llamado Marcus Lane, presentó las pruebas, testimonios de vecinos, extractos bancarios, el testimonio de Marcy, fotos de mi horario de tareas domésticas que había llevado en mi teléfono a petición de Marcus durante las últimas 2 semanas. Luego me llamaron a declarar, me senté en el estrado de los testigos y miré a los Carmichael que estaban sentados al otro lado de la sala. Beverly lucía impecable con su traje de negocios. Howard parecía serio y triste. Darlene me miraba con odio. Rachel, cuéntele al tribunal cómo era un día normal en la familia Carmichael, pidió Marcus. Yo se lo conté, cómo me levantaba a las 5, preparaba el desayuno, limpiaba, iba al trabajo, volvía y preparaba la cena, lavaba y planchaba, cómo entregaba todo el dinero, sobre cómo Darlene y Colton no hacían nada, sobre el restaurante y la cuenta de $3,270. Mi voz se quebró cuando llegué a esa parte. Lloré sin poder contenerme. Me dijeron que no era de la familia, que era adoptada y debía estar agradecida, y luego me obligaron a pagar su cena con todos mis ahorros. La abogada de los Carmichael
una mujer de mediana edad llamada Patricia Walker, comenzó el contrainterrogatorio. Rachel, ¿alguien te obligó a dar el dinero? No físicamente, pero entonces, ¿lo hizo voluntariamente? Me dijeron que era mi parte de los gastos familiares, lo cual suena razonable, ¿no? Un adulto ayuda económicamente a su familia, pero Darlene y Colton no. Su hermano y su hermana tienen sus propios ingresos y sus propios acuerdos con sus padres, la interrumpió. No puedes hablar por ellos. Marcus protestó, pero la jueza permitió la pregunta. Patricia continuó, tratando de demostrar que yo era una desagradecida, que los Carmichael me habían rescatado del orfanato, me habían dado un hogar, comida y educación. Luego testificaron Beverly y Howard, jugaron con las emociones, hablaron de cómo me querían, de cómo intentaron criarme, de cómo de repente cambié y me volví incontrolable. Beverly incluso lloró diciendo que se sentía traicionada, pero luego testificó Darlene y cometió un error. Su hermana afirma que la explotaban, dijo Marcus. ¿Qué tiene que decir al respecto? Exagera. Darlene puso los ojos en blanco. Solo hacía su parte del trabajo. La salvamos, tenía que ganarse su manutención. ¿Ganarse su manutención? Marcus levantó una ceja. Pues sí, la comida, el techo, todo lo demás cuesta dinero. Rachel no es nuestra hija biológica, por lo que es lógico que tuviera que ayudar más. Marcus sonrió. La jueza Ortega tomó nota, pero no fue suficiente. Tras 2 horas de deliberaciones, la jueza dictó sentencia. Legalmente los Carmichael no habían infringido la ley. Yo era mayor de edad en los últimos meses. Mis decisiones de entregar dinero se consideraban voluntarias. La explotación de menores no podía demostrarse sin testimonios de mi infancia que no existían. Waylon perdió el caso. Los Carmichael salieron triunfantes de la sala. Me senté en un banco del pasillo del tribunal, con la cara entre las manos. Waylon se sentó a mi lado. Lo siento, dijo en voz baja. Lo intenté. Lo sé, lo miré. Luchaste por mí. Nadie lo había hecho antes. Me abrazó y yo lloré sobre su hombro. Por primera vez alguien me abrazaba no por obligación, sino de todo corazón. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora tú decides. ¿Quieres vivir conmigo? Mi apartamento no es grande, pero hay sitio. No lo pensé mucho. Sí, quiero. Esa misma noche fui a casa de los Carmichael con una maleta. Beverly estaba en el pasillo con los brazos cruzados. ¿Estás cometiendo un error? Quizás cerré la cremallera de la bolsa, pero es mi error. No esperes volver. No pensaba hacerlo. Salí de la casa donde había vivido 14 años y no miré atrás. El apartamento de Waylon estaba en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad. Tenía un dormitorio, una pequeña cocina y una sala de estar con un sofá que se convertía en cama. Todo estaba limpio, pero era modesto. En las paredes no había casi nada, salvo una foto de Carrie junto a la ventana. Tú te quedarás con el dormitorio, dijo Waylon mientras llevaba mi bolso al interior. Yo dormiré en el sofá. No hace falta, protesté. Ese es tu sitio. Yo puedo... Rachel me interrumpió suavemente. Eres mi hija. El dormitorio es tuyo, no hay discusión. Los primeros días fueron extraños. Estaba acostumbrada a levantarme temprano, ir directamente a preparar el desayuno, limpiar, pero Waylon ya se había levantado cuando salí de la habitación a las 6 de la mañana. Estaba junto a la cocina friendo huevos. Buenos días, sonrió. Siéntate. El desayuno está casi listo. Me quedé paralizada en la puerta. Puedo hacerlo yo sola. Sé que puedes, pero no es necesario. Siéntate, por favor. Puso delante de mí un plato con huevos, tostadas y una taza de café. Se sentó enfrente conmigo su propio plato. Tengo un vuelo pasado mañana, dijo entre sorbos de café. Estaré fuera 3 días. Te dejaré dinero para comida y todo lo demás.
Si pasa algo, llámame siempre. No tienes por qué dejarme dinero, comencé a decir. Sí que tengo. Eres mi hija y quiero que tengas todo lo necesario. Nadie me había hablado así nunca. Nadie se había preocupado por mí sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras lavaba los platos después de cenar, Waylon sacó una vieja caja de debajo de la cama del salón. Dentro había álbumes de fotos, cintas de vídeo y cartas. ¿Quieres saber más sobre tu madre?, me preguntó. Asentí con la cabeza y me senté a su lado en el sofá. Abrió el primer álbum. Las fotos mostraban una vida que yo no recordaba. Carrie en la cocina preparando algo en una olla grande. Carrie conmigo en brazos junto al árbol de Navidad. Carrie y Waylon en la puerta de casa abrazados. Le encantaba cocinar, dijo Waylon, tocando una de las fotos. Especialmente los pasteles. El de manzana era tu favorito. Siempre pedías un trozo antes de que se enfriara. Me enseñó una cinta de vídeo. Es tu cuarto cumpleaños, 2 meses antes del accidente. Vimos el vídeo en un televisor antiguo que Waylon había guardado precisamente para eso. En la pantalla, una niña pequeña con un vestido rosa bailaba al son de la música. Carrie se reía fuera de cámara mientras Waylon grababa. Apaga las velas, cariño, decía Carrie con voz cálida y feliz. La niña de la pantalla apagó las velas y aplaudió. Waylon dejó la cámara y las abrazó a las dos. El vídeo terminó. Lloré mientras miraba la pantalla en negro. Waylon me abrazó por los hombros. Te quería más que a nada en el mundo, susurró, y estaría orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Esas primeras semanas estuvieron llenas de momentos así. Waylon contaba historias, mostraba fotos, compartía recuerdos. Descubrí que a mi madre le gustaba leer, que quería ser profesora, que me cantaba canciones de cuna todas las noches, todo lo que Carmichael nunca me había contado, pero la tranquilidad no duró mucho. 2 semanas después de mi mudanza, Waylon recibió una citación judicial. Carmichael presentó una demanda por secuestro ilegal de un menor y manipulación de una menor de edad. Es absurdo, dijo Marcus Lane, nuestro abogado, cuando nos reunimos en su oficina. Rachel es mayor de edad y se mudó por voluntad propia. Hay un resultado de una prueba de ADN que confirma el vínculo familiar. El tribunal lo desestimará en la primera vista. Tenía razón. La jueza Ortega examinó el caso y desestimó la demanda por infundada, pero ese fue solo el primer ataque. El siguiente fue la indemnización. Beverly y Howard, a través de su abogado, enviaron una demanda oficial, $50,000 por los gastos de crianza y manutención de Rachel Carmichael durante 14 años. Están locos, dije al leer el documento. Están desesperados, corrigió Marcus. Han perdido mano de obra gratuita y quieren compensar de alguna manera las pérdidas. Pero eso no funcionará. La adopción implica asumir toda la responsabilidad, sin derecho a reclamar una indemnización posteriormente. Pero mientras los abogados se ocupaban de los papeles, los Carmichael iniciaron otra campaña. Las llamadas telefónicas comenzaron a las 6 de la mañana. Beverly me llamaba todos los días y me dejaba mensajes de voz diciendo que estaba destruyendo la familia, que todavía me querían y que podría volver si pedía perdón. Bloqueé su número. Entonces empezó a llamar Darlene. Sus mensajes eran diferentes. Eres una puta egoísta. Espero que te guste vivir con un camionero fracasado. Todo el mundo sabe lo que has hecho. Estás muerta para nosotros. Espera a que le cuente a todo el mundo la verdad sobre ti. También la bloqueé. Luego empezó a llamar Colton. Un día apareció en la cafetería cuando terminaba mi turno. Me interceptó a la salida. Rachel, tenemos que hablar, dijo bloqueándome el paso. No tengo nada que decirte. Intenté esquivarlo, pero volvió a apartarse a un lado. Estás cometiendo un gran error. Vuelve a casa. Pide perdón a tus padres. Lo olvidaremos todo. ¿Lo olvidaréis? Me reí sin alegría.
¿Olvidaréis cómo Darlene me humilló en el restaurante? ¿Cómo me habéis explotado durante años? Colton, ni siquiera sabes dónde trabajo, no lo sabía hasta hoy. Sé más de lo que crees. Su voz se volvió más fría. Y si no vuelves, haré tu vida un infierno. Le diré a todo el mundo quién eres en realidad. Una traidora desagradecida que abandonó a su familia por un desconocido que se hace pasar por su padre. Tengo el resultado de la prueba de ADN, que se puede falsificar, sonrió desagradablemente. Y los rumores se propagan más rápido que la verdad. Se marchó dejándome temblando de ira y miedo. Al día siguiente, Darlene inició una campaña en las redes sociales. Publicó un post en su página en el que contaba su versión de la historia. Mi hermana menor, Rachel, a quien queríamos y criamos como si fuera nuestra hija, nos abandonó por un hombre desconocido que le prometió dinero. Él se hace pasar por su padre biológico, pero nosotros sabemos la verdad. Es una manipulación. Rachel siempre ha sido crédula. Estamos intentando recuperarla, pero ella se niega incluso a hablar. Por favor, si alguien la ve, dígale que la queremos y que queremos que vuelva a casa. La publicación recibió cientos de me gusta y comentarios. Los amigos de Darling comenzaron a compartirla. Personas que apenas conocía escribían comentarios compasivos a los Carmichael. Varias personas a las que consideraba amigos me bloquearon en las redes sociales. Una chica del colegio me escribió: no puedo creer que le hayas hecho eso a tu familia. Han hecho tanto por ti. Intenté explicarle, pero me bloqueó. En el trabajo también empezaron los problemas. Una de las camareras, Jessica, que era amiga de mi prima Darlene, empezó a difundir rumores que me había ido a vivir con un hombre por dinero, que había utilizado a mi familia y los había abandonado. Algunos clientes me miraban de forma extraña. Un hombre incluso hizo un comentario desagradable al tomar mi pedido. Eres la chica de internet, ¿verdad? La que abandonó a su familia. Buen trabajo. Apenas pude aguantar hasta el final del turno. Marcy me encontró llorando en el almacén. Rich, no les hagas caso, me abrazó. No saben la verdad, pero todos les creen, me sequé la cara. Me miran como si fuera un monstruo. No todos, yo te creo, y las personas que realmente te conocen también. Pero la verdad era que pocos me conocían de verdad. Siempre me mantuve al margen, no tenía muchos amigos, y ahora incluso esos pocos estaban desapareciendo. Los Carmichells no paraban. Aparecían cerca de la cafetería, cerca de la casa de Waylon, incluso cerca de la tienda de comestibles donde compraba la comida. Nunca se acercaban, solo se quedaban a distancia mirando. Era espeluznante. Una noche, cuando volvía del trabajo, Darlene salió de entre las sombras de la entrada de la casa. ¿Cuánto te paga?, preguntó fríamente. Aléjate de mí, Darlene. Me pregunto si realmente es tu padre o solo un viejo pervertido que se ha aprovechado de una chica ingenua. Tengo el resultado de la prueba de ADN. Eso no prueba nada. Las pruebas se pueden falsificar. El dinero lo decide todo. Intenté esquivarla, pero me agarró del brazo. Te arrepentirás, Rachel. Te lo prometo. Haremos tu vida tan miserable que suplicarás volver. Tiré de mi mano, me liberé y corrí hacia la puerta. Entré corriendo, cerré la puerta con llave y me deslicé al suelo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía coger el teléfono. Waylon estaba volando, pero le escribí de todos modos. Me llamó una hora después. Rachel, ¿qué ha pasado? ¿Estás a salvo? Le conté lo de Darling. Se quedó en silencio un momento. Esto tiene que acabar. Mañana volveré antes. Iremos a la policía. No harán nada, dije secándome las lágrimas. Darlene no me ha amenazado físicamente, solo te está intimidando. Eso es un delito y tendremos protección. Tenía razón. Al día siguiente fuimos a la comisaría. Waylon pidió un préstamo y volvió a contratar a un abogado, esta vez para el caso penal.
Marcus nos aconsejó que recopiláramos todas las pruebas, grabar las llamadas telefónicas, guardar los mensajes de voz, hacer capturas de pantalla de los mensajes de texto y las publicaciones en las redes sociales. Empecé a documentarlo todo. Cada llamada de Beverly se grababa en una grabadora. Cada mensaje de Darling se guardaba. Cuando Colton volvió a aparecer en la cafetería y empezó a gritarme, Marcy lo grabó con su teléfono. Has destrozado esta familia, gritaba. Tus padres no duermen por las noches por tu culpa. Darlene está deprimida, todo por tu egoísmo. Vete, Colton, le dije, tratando de mantener la calma sabiendo que Marcy lo estaba grabando. No quiero hablar contigo. Te arrepentirás. Yo mismo me encargaré de ello. El guardia de seguridad del café le pidió que se marchara. Colton se fue, pero la amenaza quedó flotando en el aire. 2 semanas después, presentamos una denuncia ante la policía. El agente que la recibió examinó todas las pruebas, grabaciones, capturas de pantalla, videos. Asintió con la cabeza. Es claramente acoso, dijo. Abriremos una investigación. Quizás consigamos una orden de alejamiento. Waylon me apretó la mano mientras salíamos de la comisaría. Todo irá bien, me dijo. No permitiré que sigan haciéndote daño. Pero la lucha acababa de empezar. Los Carmichael no iban a rendirse, y yo sabía que sería una guerra larga. Esa noche me senté en el sofá del salón de Waylon, envuelta en una manta, mirando por la ventana las oscuras calles. En el último mes mi vida había dado un vuelco. Había perdido a la familia que había conocido durante 14 años. Había encontrado a un padre del que no recordaba nada y me había visto envuelta en una guerra que yo no había empezado. Waylon trajo té y se sentó a mi lado. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Lo pensé un momento. No, respondí con sinceridad. Por primera vez en mi vida alguien lucha por mí. Por primera vez siento que valgo algo más que ser simplemente conveniente. Me abrazó por los hombros y yo me acurruqué contra él, cerrando los ojos. Por delante me esperaba la incertidumbre, las audiencias judiciales, quizás aún más dolor, pero ahora no estaba sola y eso importaba. La policía trabajó más rápido de lo que esperaba. Una semana después de presentar la denuncia, la detective Raina Coleman nos llamó y nos informó de que se había abierto oficialmente el caso. Examinó todas las pruebas, interrogó a los testigos, incluidos Marcy, el gerente de la cafetería e incluso el señor Harrison, vecino de los Carmichael. Tienen un caso sólido, dijo la detective cuando nos reunimos en la comisaría. Acoso sistemático, amenazas, intimidación pública. Vamos a solicitar una orden de alejamiento. La vista será dentro de 2 semanas. Esas 2 semanas se hicieron eternas. Los Carmichael parecieron sentir que el tiempo se agotaba y redoblaron sus esfuerzos. Beverly me enviaba cartas por correo, largas y llenas de manipulaciones sobre el deber familiar y el perdón. Darlene seguía publicando mensajes en las redes sociales, ahora acusándome de destruir la familia por dinero. Colton aparecía tan a menudo cerca de la cafetería que el gerente amenazó con llamar a la policía si no dejaba de hacerlo. Pero yo ya no tenía miedo. Cada llamada, cada mensaje, cada aparición se registraba y se transmitía al detective Coleman. Ellos mismos cavaban su propia tumba cada día más. La audiencia tuvo lugar en una fría mañana de diciembre. La sala del tribunal era pequeña, pero estaba llena. Los Carmichael se sentaron a un lado con su abogada, Patricia Walker. Waylon, Marcus y yo nos sentamos al otro lado. La detective Coleman se sentó en la primera fila con la carpeta de pruebas. La jueza Ortega volvió a presidir la sesión, revisó todos los materiales presentados y escuchó a ambas partes. Patricia Walker intentó justificar las acciones de los Carmichael diciendo que solo estaban preocupados por su hija y querían que volviera a casa.
Mis clientes nunca tuvieron la intención de intimidar a Rachel, dijo de pie ante la jueza. La quieren y se preocupan por ella. Sus acciones fueron dictadas por el amor paternal, no por malicia. Marcus se levantó con una carpeta de pruebas en la mano. Su señoría, permítame presentar al tribunal pruebas que refutan esta afirmación. Lo expuso todo, grabaciones de mensajes de voz en los que Darlene me llamaba puta y amenazaba con destruir mi vida, capturas de pantalla de mensajes de texto de Colton con amenazas directas, el vídeo en el que Colton me gritaba cerca de la cafetería, el testimonio de Mercy, la gerente de la cafetería, y del señor Harrison. Incluso dos antiguos compañeros de Darlene de la clínica dental testificaron que ella me humillaba constantemente cuando hablaba de su hermana adoptiva que no sabe hacer nada. La jueza Ortega escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando Marcus terminó, miró a los Carmichael. Señora Carmichael, señor Carmichael, señora Darling, señor Colton, comenzó. He revisado todas las pruebas presentadas. Esto no es preocupación paternal. Es acoso sistemático a una joven que tiene todo el derecho a elegir dónde y con quién vivir. Beverly abrió la boca para decir algo, pero la jueza levantó la mano. Emitiré una orden de alejamiento. No debe acercarse a Rachel Carmichael a menos de 50 metros. Se prohíbe cualquier tipo de contacto telefónico, por mensaje de texto, a través de redes sociales o de terceros. El incumplimiento de esta orden dará lugar a su detención. Darlene se levantó bruscamente. Esto es absurdo, es nuestra hermana. Siéntese, señora Darlene. La jueza Ortega la miró con frialdad. O añadiré desacato al tribunal a sus problemas. Darlene se sentó, pero su rostro se sonrojó de ira. Pero eso no fue todo. Un mes después se celebró una vista penal por los cargos de acoso y amenazas. El fiscal presentó el caso, exponiendo cada prueba de forma metódica y despiadada. Los Carmichael intentaron defenderse, pero sus explicaciones sonaban huecas frente a las grabaciones y los testimonios. El momento más devastador fue cuando el fiscal reprodujo el mensaje de voz de Darlene en la sala del tribunal. Eres una puta egoísta. Espero que te guste vivir con un camionero fracasado. Todo el mundo sabe lo que has hecho. Espera a que le cuente a todo el mundo la verdad sobre ti. Estás muerta para nosotros. La voz de Darlene, tan familiar y tan venenosa, resonó en el silencio de la sala. Varios miembros del jurado hicieron muecas. La sentencia fue severa, $15,000 de multa para la familia Carmichael, repartidos a partes iguales entre los 4 miembros, 200 horas de servicios comunitarios para cada uno, prohibición de cualquier contacto conmigo durante 3 años y una indemnización moral de $8,000. Cuando la jueza dictó sentencia, Beverly se inclinó, escondiendo el rostro entre las manos. Howard permaneció inmóvil con el rostro impasible. Darlene me miraba con puro odio. Colton se limitó a negar con la cabeza. No sentí triunfo, solo alivio. Por fin había terminado. Salimos de la sala del tribunal y Waylon me abrazó. Eres libre, me susurró. Por fin libre. Los meses siguientes fueron un tiempo de recuperación. Seguí viviendo con Waylon y poco a poco encontramos nuestro ritmo. Él trabajaba en sus vuelos, yo trabajaba en una cafetería y cuando los dos estábamos en casa pasábamos las tardes viendo películas, preparando la cena o simplemente charlando. Waylon me contaba historias de sus viajes, divertidas, aterradoras, extrañas. Yo le hablaba de mi trabajo, de mis clientes, de Marcy. Hablábamos de Carrie y con cada conversación aprendía más sobre la mujer que había sido mi madre. Eso me ayudaba a llenar el vacío que había llevado dentro durante años, pero al cabo de unos 6 meses empecé a sentir algo diferente. No era insatisfacción ni ganas de irme, sino la necesidad de tener algo propio, mi propio espacio, independencia.
Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá después de cenar, le hablé de ello. Waylon, quiero hablar contigo. Dejó el mando a distancia del televisor. Suena serio, ¿qué ha pasado? Nada malo, me apresuré a asegurarle. Es solo que creo que estoy lista para vivir sola, para alquilar mi propio apartamento. Se quedó callado un momento y luego sonrió. Estaba esperando a que finalmente lo dijeras. Lo miré con sorpresa. ¿No te importa? Rachel, tienes 18 años, me respondió. Eres adulta. Es hora de que construyas tu propia vida. No quiero ser otro que te mantenga en una jaula, aunque sea una jaula cómoda. Tú nunca has sido una jaula, dije con sinceridad. Me salvaste. Me diste tiempo para curarme, para sentirme segura. Y ahora estás lista para seguir adelante. Está bien, es lo correcto. Nos abrazamos y sentí que algo dentro de mí encajaba en su sitio. Él lo entendía, siempre lo había entendido. En el trabajo las cosas iban mejor. El gerente de la cafetería, Tony, me ofreció el puesto de jefa de turno. Eso significaba más responsabilidad, pero también un sueldo más alto, $4 más por hora. Acepté sin dudarlo. Con el nuevo sueldo y la indemnización del tribunal, podía permitirme alquilar un apartamento. Marcy también estaba buscando una nueva vivienda, ya que su compañera de piso se marchaba. Decidimos buscar juntas. Encontramos un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad por $900 al mes, 450 cada una más los gastos comunes. No era caro, pero estaba limpio y era acogedor. Firmamos el contrato de alquiler en mayo. Para entonces me había inscrito en cursos nocturnos en la universidad pública local, gestión y administración de empresas. El sueño de la educación que me habían quitado en Carmicelli ahora estaba en mis manos. En los cursos conocí a Jolene, una chica de mi edad que trabajaba en la biblioteca y también estudiaba. Nos hicimos amigas rápidamente. Era alegre, franca, pelirroja y tenía pecas en la nariz. Cuando Marcy mencionó que estábamos buscando una tercera compañera de piso para alquilar un apartamento más grande y compartir los gastos, Jolene aceptó inmediatamente. Encontramos un apartamento de 3 habitaciones por $1,200 al mes, 400 cada una. Perfecto. La mudanza tuvo lugar en junio, una semana antes de mi 19º cumpleaños. Waylon nos ayudó a trasladar nuestras cosas con su camioneta. Marcy y Jolene se reían de sus bromas y él les contaba con entusiasmo historias de la carretera. Cuando llevaron la última caja al apartamento, Waylon me abrazó para despedirse. Llámame si necesitas algo, me dijo. Y recuerda, este es tu hogar, pero la puerta de mi casa siempre estará abierta para ti. Lo sé, le respondí y le di un fuerte abrazo. Gracias por todo. Las primeras semanas en el nuevo apartamento fueron caóticas y maravillosas a la vez. Marcy, Jolene y yo establecimos reglas, dividimos las tareas y nos reímos de los desastres culinarios. Jolene resultó ser una cocinera horrible, pero una excelente limpiadora. Marcy cocinaba mejor, pero odiaba lavar los platos. Yo estaba en un término medio en todo. Creamos un sistema. Cada una cocinaba 2 noches a la semana. Una cena era conjunta o pedíamos pizza y el resto del tiempo cada una se las apañaba por su cuenta. La limpieza se hacía por turnos. Los gastos comunes se repartían a partes iguales. Funcionaba de maravilla. La universidad era difícil, pero disfrutaba cada minuto. Por primera vez en mi vida estudiaba por mí misma, no porque alguien me lo exigiera o me controlara. Los profesores eran exigentes, pero justos. Mis compañeros de clase se convirtieron en amigos. Mi vida estaba tomando la forma que yo misma había elegido. Veía a Waylon cada 2 semanas. A veces iba a cenar a su casa, otras veces él venía a la nuestra y íbamos al cine o simplemente paseábamos por el parque. Nuestra relación era extraña, no era la clásica relación paterno-filial,
pero tampoco era simplemente amistosa, era algo intermedio, pero los dos nos sentíamos cómodos y eso era lo más importante. Una vez, mientras estábamos sentados en una cafetería tomando café, me dijo, sabes, siempre imaginé cómo te educaría, te enseñaría a montar en bicicleta, te ayudaría con los deberes, te acompañaría al baile de graduación, pero la vida no nos dio ese tiempo. Ahora lo tenemos, respondí, y eso también es importante. Él sonrió. Sí, y estoy agradecido por cada minuto. El día de mi 19º cumpleaños fue un sábado. Marcy y Jolene organizaron una pequeña fiesta en nuestra casa. Invitaron a algunos amigos de la universidad, compañeros de la cafetería, incluso Tony vino durante una hora. Waylon apareció a las 7 de la tarde con una gran caja en las manos. Cuando la abrió, todos se echaron a reír. La tarta estaba torcida, el glaseado se deslizaba por un lado, pero en ella se leía, escrito con letras irregulares: Feliz cumpleaños, Rachel. Te quiero, papá. La he hecho yo, dijo un poco avergonzado. Es la primera vez en mi vida. Kerry era la cocinera de nuestra familia. Es perfecto, dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Cantamos, comimos la tarta, que resultó estar realmente deliciosa. A pesar de su aspecto, reímos y contamos historias. Marcy me regaló una camiseta divertida con la inscripción Sobreviví. Jolene me regaló un libro sobre planificación financiera con la dedicatoria: Para que nadie más te quite tu dinero. Waylon me dio una pequeña bolsa. Dentro había una vieja caja de música. Era de Carrie, explicó. Se la regaló su abuela cuando tenía 16 años. A Carrie le encantaba. Ojalá te la hubiera dado antes. Abrí la caja y sonó una melodía suave, una nana que me pareció haber oído hace mucho tiempo en otra vida. Algo en lo más profundo de mi memoria respondió. Mi madre me cantaba esta canción. Él asintió. Todas las noches. Lo abracé con fuerza sin avergonzarme de mis lágrimas. A última hora de la noche, cuando todos se habían ido y Marcy y Jolene se habían acostado, me senté en el balcón con una taza de té, contemplando la ciudad. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Solo 3 palabras. Feliz cumpleaños. El remitente no había indicado su nombre, pero yo lo sabía. Beverly. De alguna manera había conseguido mi nuevo número. Miré esas palabras durante mucho tiempo, sin disculpas, sin explicaciones, solo un saludo formal, como si los últimos 2 años no hubieran existido. Una parte de mí quería responder, preguntar por qué se comportaban así conmigo, por qué nunca me habían querido de verdad, pero sabía que no habría respuesta, o la habría, pero no la que yo quería oír. En lugar de eso, simplemente bloqueé el número. Luego, tras un momento de duda, borré el mensaje. Volví al salón, donde Marcy ya había regresado de la cocina con una bolsa de papas fritas. ¿No puedes dormir?, me preguntó. Solo estaba pensando, le respondí, sentándome a su lado. ¿En qué? En cómo ha cambiado la vida en un año. Marcy sonrió. Para mejor, espero. Mucho mejor. Nos sentamos en silencio, comiendo papas fritas y viendo un viejo programa de televisión. Al otro lado de la pared, Jolene quemó algo y se enfadó, pero de forma divertida. Waylon escribió un mensaje. He llegado a casa, gracias por una noche maravillosa. Te quiero, hija. Sonreí y respondí. Yo también te quiero. Mirando la pantalla del televisor, de repente me di cuenta, eso es lo que he estado buscando toda mi vida. No es la familia perfecta de los anuncios, no son los lazos de sangre ni los papeles legales, sino personas que eligen estar a tu lado, que te apoyan sin pedir nada a cambio, que te quieren no por lo que les debes, sino simplemente por ser quien eres. La familia no es donde naces, es lo que construyes, con amor, respeto y elección. Y por fin he construido la mía.